Hola amigos de Tixus Autos, los quiero invitar a mi canal de Chavorrucos, ya tengo un nuevo video, pasen y visítenme ahí, les va a gustar. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Tixus Autos. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas Sergio. Lalo, ¿cómo estás? Oye, qué bonito Juguetito. set nos trajiste, no manches. Está precioso, ¿no? Oye, amigos que nos están viendo, no hombre, qué carrazo. Me encanta, fíjate, me encanta y me gusta más de lo que me gustaba la primera vez que lo vi. Estamos hablando del Alfa Romeo Giulia 2017, ¿no? Apenas está llegando a México y pues ya lo tenemos aquí, ¿no? Para probar. Esta versión, Lalo, es la versión de entrada. Estamos hablando de, se llama TI, ¿no? Y estamos hablando de un motor chico, 4 cilindros, 2 litros, turbo, pero con 280 caballos de fuerza. O sea, ¿Cómo es esto que los hacen ya más chicos pero más potentes, sí, ¿verdad? impresionante, ¿no? O sea, 140 caballos por litro es muchísimo, ¿no? Y eso es una cosa que está pasando en la industria actualmente que, vaya, los amantes de la potencia lo agradecemos. Tiene mucho que ver con un fenómeno que viene desde hace rato que se llama downsizing, es decir, disminución, ¿no? Achicamiento. Ajá. Sería más o menos la traducción. Y se debe a que los países exigían cada vez más control sobre las emisiones, ¿no? Y para hacerlo, pues las marcas tenían que hacer motores más chicos. Entonces la forma de compensar es con un turbo. Dices, bueno, pero ¿cómo le compensas si pisando gastas mucha gasolina con un turbo? Sí, es verdad, pisando gastas mucha gasolina con un turbo. Pero sin pisar, el coche es muy económico y termina consiguiendo un mejor consumo para mostrar a las autoridades, ¿sabes? Claro. Llega y dice, mira, ya tengo poco consumo con este coche. Ah, bueno, ahora le pase. Porque es verdad, el coche puede hacer, digamos, hasta, y voy a decir un número al azar, no significa que logre esos consumos, hasta 15 kilómetros por litro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y vaya, si es posible conseguirlo. Si la gente lo consigue de una manera normal, no, difícilmente va a ser, ¿no? Pero es un buen truco, ¿no? Ahora, me gusta mucho este coche, Lalo, muchas cosas. Tú sabes que me gusta Alfa Romeo en general, ¿no? Por lo atrevido del diseño, por la forma tan agradable que tiene de manejar. Un Alfa Romeo siempre es divertido. Pero a mí me sorprendió cuando supe que estaban desarrollando un sedán de tracción trasera, que es este. Ajá. Porque sus otros dos coches solo tienen, este es el tercer coche apenas de Alfa Romeo, va a tener 5 en 2-3 años, pero es apenas el tercero. Los otros dos son hatchbacks chiquitos de tracción delantera, ¿no? El Mito y el Giulietta. Y este, pues no, es un sedán ya más grandecito. ¿Contra qué compite? Contra el Mercedes clase C. ¿Este vendría siendo el buque insignia? No, bueno, en este ahorita. momento sí. En este momento sí. En el futuro habrá que ver si no vendrá otro más grande, ¿no? ¿Te fijas cómo se agarra? No manches. Wow. No quiero ir más rápido. No, ni vayas porque yo voy a el agarrar. piso está en muy mal estado. Ajá. Y eso nos puede producir ahí un patinazo, pero así de rico se maneja ese coche. Vamos a seguir subiendo, porque tú me vas a decir a dónde vamos a llegar, ¿no? Sí, yo ahorita te digo. Entonces, es un coche que tiene todas esas virtudes, pero Alfa Romeo nunca fue precisamente una marca que se caracterizara por buenos acabados. Y este coche los tiene. Entonces son dos cosas en el que este coche marca una diferencia muy grande con relación a los Alfa anteriores. La tracción trasera y los acabados. Me gustan mucho los acabados de este coche, muchísimo. Sí, se siente muy muy bien. Mira, vamos a ir para allá. Ajá. Ahí ese pedacito. Muy bien.
Pues si quieres, ahorita que lleguemos allá, nos sentamos y empezamos a hablar más al detalle, ¿no? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa, ahorita regresamos. Chicos, no se vayan, ya volvemos. Qué bueno que están con nosotros, ya volvimos. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Tixos y te decía, Lalo, que me gustan mucho los acabados, ¿sabes? Me gusta la piel, la textura, las costuras aparentes. Este color de piel me gusta mucho, se me hace que combina muy bien con un coche negro. También me gusta mucho que Alfa haya utilizado madera de verdad, cubriendo la consola, ¿no? Sientes la madera, sientes la veda, ¿no? Incluso aquí, ¿no? En esta parte, el forro de los portavasos, me gusta que los portavasos puedan estar ocultos y que tengas eso, ¿no? Madera. Un puerto USB aquí, hay otro aquí adentro y otro aquí atrás. 3, no está mal. Si tuviera 10 tampoco estaría mal. ¿No? Me gusta también mucho la pantalla, ¿no? La forma de la pantalla. Aquí trae ese plastiquito que no lo voy a quitar, no le voy a hacer la maldad a los amigos de Alfa, pero es una pantalla de 8.8 pulgadas, es muy buen tamaño. Está muy atrevido el diseño, ¿no? Sale de lo convencional. Es que eso es Alfa, ¿no? Alfa casi siempre es así, es una marca que sale de lo convencional, eso es parte de lo que me gusta mucho en Alfa Romeo, ¿no? Pero volviendo a lo que te decía de los acabados, ¿no? Se ves esos plásticos y no los sientes corrientes, o sea, los sientes bien. Los botones tienen esas, digamos, está cubierto como de pequeñas piramidecitas, ¿no? de hule a su alrededor, para que tengas mejor agarre en los botones, se siente refinado, como el zoom de una buena cámara de foto, ¿no? Hasta aquí está eso que estás diciendo. Sí, todos los botones tienen esos detallitos. Vemos aquí también el tablero, piel, ¿no? La piel parecida a la piel de los asientos, del mismo color, acoginada. Otra vez madera, la misma madera de la consola, y es una madera color mate, sin exceso de tratamiento, que luego tratan tanto la madera, le ponen tanto barniz que ya parece plástico. Sí. Esta no, o sea, la ves como madera de veras. Este plástico, mira, acoginado en la cubierta. El otro día alguien me preguntó por Twitter, ¿por qué hablas tanto, por qué le das tanta importancia a que los plásticos sean acoginados? Porque eso es un detalle no solo de refinamiento, pero también de seguridad, Lalo. O sea, si tú llegaras a golpear alguna parte de tu cuerpo con eso, siempre va a ser mejor golpear algo blando que algo rígido. Claro, claro. ¿No? Va a ser más seguro hacerlo. El sistema de sonido, ¿no? Harman Kardon. Vamos a buscar una estación aquí con música, a poner algo del... ¿Sabes qué me gusta, Sergio? Que todo se ve bien. O sea, no hay una cosa que digas, tú está chafita. Ahí como que le quisieron disfrazar. O sea, todo se ve chingón. Sí. Todo. O sea, por donde le ves, no dices, ay, este pinche botoncito, no. Sí. ¿Subimos el volumen? A ver. La canción es muy viejita. Ah, está chingón. Pero la canción es muy viejita, no te deja realmente escuchar bien, digamos algo así más digital, pero... Para mí es muy importante que suenen bien los carros. Sí, claro, yo también. A ver ahí. Suena chingón. ¿Verdad? Es Harman Kardon. Es calidad. Sí, el sonido Harman Kardon es muy bueno. Freno de estacionamiento electro. Y el DNA. DNA en Alfa hace toda la diferencia del mundo. O sea, la D es de dinámico, N de natural y A de all weather. Ajá. Todo clima, ¿no? Si tú lo llevas en neutral, el coche se siente bien a secas. Incluso aparece el modo económico en la pantalla. Pero la forma que ese coche realmente es divertido es en la de Dynamic, ¿no? El all weather es para que si estás en nieve arranques en segunda o tercera y el coche no patine y puedes tener seguridad mientras manejas, ¿no? Me gusta también mucho el volante, ¿no te parece bonito?
Sí, el Este corte. volante es Ferrari. Por el botón. Y este botón es Ferrari. Sí. Aquí prenden los Ferrari. Y eso es otro detalle que me gusta. No el hecho de que, ay, el volante es Ferrari. El hecho de que Alfa Romeo haya utilizado materiales de Ferrari y Maserati. Y Maserati, la parte de arriba de Maserati, o sea, de 4 porte para arriba, en lugar de usar Chrysler. Porque es FCA, es Fiat Chrysler Automóviles. Pudieron haber puesto que los botones del aire acondicionado del Chrysler 200, ¿no? Que la palanca de velocidades de la Gran Caravan. O sea, no Bueno, utilizaron nada. No. Es Aquí exclusivo. todo es Alfa Romeo. Incluso si hay detalles que tú te sientes bien y no sabes por qué, te muestro uno. Esto es acoginado. Sí. Está Entonces chingón. tu rodilla viene Vengo bien concha, viene ya aquí y estás, o sea, de mi lado también, ¿sabes? sé. Y Y no lo había vienes notado. y dices, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué te sientes tan rico? Son detalles, pues sí, es un detalle, pero es un detalle padrísimo. Sí, está muy padre el carro, la verdad. Aquí también el sistema de entretenimiento, ¿no? Lo manejamos con este botón, ¿no? O déjame buscar aquí el sistema de navegación. Sergio, ¿este carro contra qué compite si es que pudiera haber un competidor? Mira, ¿Está compite de qué clase? contra un Mercedes-Benz C250, por ejemplo. Así ¿no? me sentí, sí, como tipo Mercedes. Sí. Me gusta más este que el Mercedes C250, ¿sabes? ¿Qué es más arriba en cuestión de mamones? ¿Alfa? Yo siento que Mercedes, o ahí se dan, o qué, tú dime. No, Mercedes es un poquito más arriba, pero Alfa ya es más exclusivo. Como Alfa vende relativamente poco ahora, Ajá. ¿no? Es una marca que se ha hecho más exclusiva. Entonces yo veo como el verdadero gran rival de este coche para mí es el Jaguar XC, Ok. ¿sabes? Incluso en precio, porque este coche cuesta más caro que Mercedes, que Audi, que BMW, ¿sabes? Me parece mejor que Mercedes, que el C250, me parece mejor que el BMW 340, aunque creo que el Audi A4, el S-Line, es una mejor compra. Le ganaría ¿Ves? No gana en potencia, este tiene más potencia, pero en acabados es equivalente a Audi. Yo creo que este tal vez esté incluso un poquito por arriba de Audi, lo que no es nada fácil en acabados. Audi es wow, ¿no? Y pero el Audi es más barato, ¿sabes? O menos caro. ¿Sabes qué, Este coche es caro. ¿Sabes qué percepción me da? Por ejemplo, porque Mercedes en la calle ves un chingo, Audi Exacto. ves un chingo pero de estos no ves un chingo. Así es. Si quieres algo así como exclusivito, Por eso te digo que para mí su rival Mm. verdadero es el Jaguar XC. ¿Sabes? Porque el Jaguar tampoco ves un chingo. no ves un O sea, ves muy poquitos. Y en este caso estamos hablando de un coche que vas a ver un poco. El coche apenas saliendo, es obvio. Este tiene 2 días circulando aquí en Guadalajara y muy poca gente lo ha visto, pues. Ahorita que veníamos grabando ¿No? se nos quedaban viendo mucho, unos Sí. muchachos de una camioneta se venían así, ¿qué sí, carro venían es en ese? una Nitro. Yo creo que sí lo reconocieron y estaban viendo, ay, mira, un Alfa Giulia, ¿no? Ujú. Y el espacio trasero es pequeño, pero nada del otro mundo. Es para 2 personas. O sea, alguien aquí, mira lo alto y lo grueso, Sí, que es el túnel. túnel de la transmisión. Es tracción trasera, entonces el túnel de la transmisión está ahí. La cajuela tampoco es muy grande, Ujú. ¿no? La cajuela es relativamente chica. Entonces, en términos de, si compras este coche por espacio, pues no, búscate otra No es opción. un carro familiar, ¿no? Es un carro ya para pues, alguien, ¿no? De cierto nivel, de cierto... Que vaya, no es para llevarlo Pues en niños es para chiquitos. familiar, pero sí eso, o sea, familias jóvenes con niños chicos, es obviamente con mucha capacidad adquisitiva, ¿no? Claro. Vas a pagar 1.095.000. Ahora, es un coche que puede divertirse como enano con él, ¿no? O sea, a pesar de que es la versión de entrada. Habrá o hay otra versión de ¿Esta es la de entrada? Esa es la de entrada, No ese es el manches. básico. No, pues, está muy... Ese es No, el austero. ¿Qué tiene de básico? No tiene nada de básico. El motor y 2 o 3 juguetitos que tenían ahí, Mm. ¿no? El motor de la versión más equipada es un V6 de 3 litros biturbo con 505 caballos. Un monstruo. Ese coche es el más rápido, el sedán de producción en serie más rápido en Nürburgring. ¿Lo van a traer?
Sí, ya está. Pero ese cuesta 1.850.000. Pequeño detalle. Como 800, bueno. Como 700. Deja ver si traigo cambio 60,000 pesos de diferencia. O sea, pues cuesta una 4 de diferencia. Está bien. Pero estamos hablando de exclusividad, o sea, Sí, no, no es para cualquiera No, esto, ¿verdad? Así es, no es para cualquiera. A mí me encanta, ¿sabes? De verdad me encanta. Me gusta más de lo que pensé que me iba a gustar, ¿sabes? Cuando vi el diseño por primera vez, lo dije hace rato, no me pareció tan bonito. O sea, yo siento que Alfa siempre se atreve un poquito más de lo que se atrevió con este coche. Hay 2 o 3 cosas que no... La parte frontal, sobre todo, Sí. faros muy delgaditos, no me convencía mucho. Pero hoy ya me gusta más de lo que me gustaba cuando lo vi. Hay diseños así, no sé si te ha pasado de repente, que hay coches que hoy te parecen feos y a rato lo ves, pues no estaba tan feo. Sí, te empieza a acostumbrar. ¿No? Te empiezas a acostumbrar y a rato ya incluso te gusta. ¿Sabes con qué coche me pasó? Con el Ferrari Enzo. La primera vez que vi el Enzo, qué feo que es eso. Y hoy me encanta, ¿sabes? Me parece de los Ferraris más bonitos que han construido jamás. Me encanta. Pero es que de aquí adentro, porque regularmente pues estás adentro del carro, ¿qué pero le pones? O sea, Sí, está muy a gusto. sí, sí. No hay un pero que digas tú, ay, es que... Creo Pues que al sí. Mercedes le vi yo más peros la otra vez que a este. Yo también. Por eso le digo, yo creo que y le estaba diciendo a nuestro amigo Jonathan, que me gusta más este que el Mercedes. Incluso siendo el Mercedes una categoría superior. Fíjate que si tú lo ves, por ejemplo, este está como lo que ya esperarías del futuro. Estoy viendo las paletas, la pantalla, o sea, como más futurista, como más de nuestra época. No tan al oldie, ¿no? Está muy chingón. Sí, me encanta. Bueno, pues yo creo que nos despedimos. ¿No te late si nos Sí, despedimos y damos unas vueltecitas aquí para que el dron que acaba de aterrizar mal nos filme mientras nos movemos? Muy bien, César. Órale, pues. Nos vemos, amigos. Nos vemos, Lalo. Bye, nos Gracias. vemos, bye. Bye. Los invitamos a visitar a Sergio Oliveira en su canal de YouTube. ¿Qué tal, amigos? Si les gustó el video, denle like, comparte y suscríbanse. Si quieres ver más videos, dale click aquí.